Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Pues venga, recomendaciones. Algo que nos llevan preguntando mucho. La cosa del pantano, debería estar en la oportunidad. Pues del amigo Ranquinto, otra vez. Un reboot en toda regla del personaje, porque no es Alex Holland. El verde ha cambiado de avatar. Ahora tenemos a un tío que se llama, ¿cómo era? Lo tengo por aquí. Levi Kamei, ¿puede ser? Levi Kamei, eso es. Que bueno, es un tío de origen indio, ¿no? Ahí Ranquinto barriendo para casa. Igual hasta en el dibujo se parece, no estoy 100 seguro, pero vaya, me parece que lo ha hecho eso, tirando un poco por lo que él conoce. Que es este tío, una especie de chaval normal y corriente, ¿no? Un biólogo que a diferencia de Alex Holland, ¿no? Que moría y entonces el verde, ¿no? Lo poseía. Aquí, mientras duerme, se empieza a transformar, ¿no? Y empieza a teletransportarse, transformado en la cosa del pantano, a mitad del desierto, ¿no? Entonces, ahí en mitad del desierto existe este monstruo, ¿no? Que es una especie de soldado caído durante la guerra civil de Estados Unidos. Y vemos ahí que hay una especie de relación, ¿no? De cómo se va desarrollando la historia, porque hay que comentar que el tono sigue siendo un cómic de terror. Tiene escenas bastante chulas y el dibujo, desde luego, de Mike Perkins acompaña bastante a ese tono, pero tiene un tono más de thriller que le sienta bastante bien. Pues lo comento más que nada porque yo sé que con La Cosa del Pantano hay mucha gente que solo quiere leer la de Alan Moore, y cualquier cosa que se le aleje de eso ya no le mola. Y eso, esto tiene otro tono distinto, ¿no? A mí me ha gustado mucho, pero tened eso en cuenta que el tono este psicodélico, melancólico, poético que tiene La Cosa del Pantano de Alan Moore, aquí no está. Pero eso cambia a un tono de thriller, de investigación. Te mete también, pues, al final la psicodelia te la acaban metiendo porque el personaje se presta a ello, ¿no? Pero es un tono más realista, digamos así. El tomo empieza con la historia esta que he comentado, ¿no? Y luego, pues bueno, se van sucediendo. Hay una serie de historias. Veremos a personajes que conocemos, ¿no? Tanto de la serie de La Cosa del Pantano como del universo DC, lo cual algunos me pegan, ¿no? Con el personaje, y otros que se notan que están ahí un poco por hacer el apaño, ¿no? Con el universo cinematográfico de DC. Pero no me molestan porque me parece que es un cómic bastante disfrutón, está muy bien escrito, el dibujo es una maravilla, Mike Perkins se saca la chorra de una manera increíble, el color acompaña muchísimo, acompaña a darle esa atmósfera, ¿no? A veces busca los colores súper fotográficos, otras veces te tira por otro rollo más surrealista, ¿no? Te mete tonos ahí súper vivos y la verdad es que acompaña bastante bien. Aunque tiene de acompañante en un par de números a John McCrea, que cambia bastante el estilo, pero no desentona porque la serie está organizada de manera que sean arquitos pequeños, ¿no? Es curioso también lo que ocurre con esta serie, porque empezó como una serie de 10 números o 12, no estoy seguro ahora mismo. Luego se subió el número de entregas porque la serie estaba teniendo mucho éxito, y luego se volvió a subir a como ha quedado ahora, que son 16. Entonces hay que decir que este primer tomo recopila los 8 primeros y supongo que saldrá un segundo tomo con los 8 siguientes. No quiero comentar mucho porque mola ir descubriendo qué relación tiene este personaje con el verde, ¿no? Sus traumas familiares, qué relación tiene
con la otra cosa del pantano, ¿no? Con el verde, ¿no? ¿Qué papel juega dentro del universo DC? Y yo la verdad es que la he disfrutado mucho, la recomiendo para gente que le apetezca leerse algo de la cosa del pantano y para la gente que quiera descubrir al personaje, porque tiene la suerte de que cuenta con un personaje nuevo y te introduce casi de cero, ¿no? Aunque he dicho que retoma cosas de series anteriores, pero yo creo que se disfruta mucho, tanto siendo lector ya ha sido de la cosa del pantano como nuevo lector. Hay que comentar también que como complemento viene muy bien los dos numerillos de el Frontera Infinita, o como mierda se llame, el evento aquel que sacó DC de diversas miniseries, ¿no? Que tenía además el mismo equipo creativo y sirve un poco como no quiero hacer spoiler ni nada, pero viene bien como complemento y además también molaba bastante, ¿no? Esos numerillos que nos trajeron. Y deberían haberlos metidos en este tomo. Sí, la verdad es que hubiera estado bastante bien. O incluso en el segundo, ¿no? Creo que molaría también que lo metiesen ahí porque funciona como complemento muy bien. Lo dicho, para mí me parece un buen momento para la cosa del pantano. Esto creo que ha sido un buen ejercicio. Espero que hagan más cosas así con el personaje y que dejen de hacer las cosas que no deben con los personajes que no tienen que hacerlo, ¿no? Este me parece un buen cómic de la cosa del pantano. Yo aguanté 2-3 números y dije voy a dejarlo aquí hasta que llegue el tomo y me lo pillo. Pero bueno, veremos a ver cuando he leído los 8. Leído los 3 primeros me dio la sensación de los anteriores ejercicios que se han estado haciendo. Estos de historias cortas, de hecho, esas historias cortas también, la de historia de la ciénaga creo que es. Sí. Hay algunas pistillas ahí también que te toman ahí, porque también se van a basar mucho en la idea también de lo que hizo Snyder. No sé, a mí me ha gustado bastante, se disfruta mucho. Sí que verdad, desde luego, no esperéis la cosa del pantano de Alan Moore porque no lo veis, ni creo que tampoco lo intenta hacerlo, y se disfruta. Yo lo recomiendo. Ranquinto, por el culo de la Inco. Y nada, pasamos a lo tuyo. Aprovecho yo para beber agua y te dejo con esto. Marvel Limited Edition, tomo del motorista fantasma, carrera mortal. Ahora os diré de qué viene ese título. Pues esto ya sería la tercera entrega, ya sería el tercer tomo de los que está sacando en Marvel Limited Edition del material pues, más clásico de lo que es el motorista fantasma, que por aquí os aviso que ya estoy preparando el programa, así que si no es esta semana, algún sábado de noche o la próxima semana en algún huequecillo que tengamos, habrá especial del motorista fantasma para ver tanto el material clásico como el material el de los 90, el material actual, y vamos a hacer un seguimiento del personaje, cómo se ha ido transformando a lo largo de las décadas y cómo no siempre ha sido el mismo motorista. Por otro lado, a ver, aquí nos recopilan material desde el 21 hasta el 28. Para los que os preguntéis cuánto nos quedaría para la colección del motorista fantasma, creo que fue en el 81 82 el último, o sea que todavía quedan bastantes tomos para una colección que sean de los amantes del terror más setentero de Marvel, que es al fin y al cabo para lo que salió este personaje. Aquí vamos a ver poco a poco cómo se va evolucionando, cómo se le intentan crear personajes de gran calado, enemigos de gran calado que queden ahí, que es una cosa que le costó bastante a la serie. Si no llega a ser porque tenemos, por ejemplo, aquí gente como el Orwell, que es no es la primera vez que repite y que va a seguir repitiendo durante toda la colección. Y aquí hay un interés muchísimo más grande en integrarle a través del universo Marvel, porque aquí le vamos a ver pues, con su grupo, como eran los campeones. Vamos a verle interactuar con la parte mágica del universo Marvel, que sería el Doctor Extraño, con Clea, teniendo ciertos problemas con Dormammu. Tendremos por aquí también una visita de Antonio Recio, también llamado el Druida, en Los Vengadores. O sea, que me he puesto los auriculares y lo primero escucho una visita de Antonio Recio y digo, ¿qué está hablando? Y la verdad, pues que sigue más o menos la misma tónica. Era un personaje que iba pues viviendo aventurillas de arcos cortos
todas siempre relacionadas con el mundo, cada vez con el mundo más sobrenatural. Moteros y elementos sobrenaturales. En cuanto a autores, pues en cuanto a autores aquí tenemos al señor Jerry Conway al principio del tomo, con unos cuantos números que luego le sustituiría Roger Mackenzie, para más tarde aquí tener en los últimos números la incorporación de Gene Starlin con un número entero, tanto en guión como en los bocetos, y aparte tendríamos también aquí a Bill Mantlo con Frank Robbins en el último número, pero ya os digo, Rick Bryan, Jill Kane, Jerry Conway, Roger Mackenzie, Don Perlin. Tenemos aquí pues joyitas de los autores más espadas que habían en los años 70. Un cómic muy divertido. Si os gusta este rollo, si os gusta ese terror a veces más inocente que tenían los cómics, que yo me imagino que en esa época sería un terror, pero ahora lo vemos nosotros y es pura fantasía sobrenatural, pura fantasía de magia, y como vemos en este tercer tomo, cada vez integrando muchísimo más lo que es al motorista fantasma, que se vea que pese a que tenga ese mundillo sobrenatural, está más próximo a lo que son el resto de héroes del universo Marvel. Sale la mantícora, tío. Sale la mantícora, sale el orbe, sale el mago. Eso te iba a preguntar, si no sale el orbe, paso, ¿eh? Sale el orbe. Además se le ve la cara al orbe. Sale ahí esa carrera mortal se llama porque fue como se llama ese número que fue el dibujado y el guionizado por Gene Starlin, que tiene que combatir el motorista fantasma contra el motorista letal, que es donde sale la niña esa del desierto que os conté el otro día. Sí. Que en medio del desierto sale una niña de entre las piedras y casi la atropellan. Y él va a salvarla, pero sin preguntarse por qué hay una niña por la noche en medio del desierto, ¿sabes? Sin un pueblo a la redonda, a 100 kilómetros a la redonda. Pues nada, ese tonillo, tercer tomillo de los muchos que nos quedan, ¿eh? A mí, o sea, es un personaje que he leído cosillas y me han gustado, pero tanto como para meterme en un material clásico. No es para todos los gustos, claro, no es para todos los gustos. No es para todos los gustos. Yo porque soy apasionado del Man-Thing, Claro. de Morbius, de todas estas cosillas, y porque luego los he visto evolucionar, ¿no? Me pasa como con el Doctor Extraño. A mí es que la parte mágica y sobrenatural de Marvel me llama siempre, pero muchísimo, muchísimo. Pero bueno, aquí sí iba cogiendo la forma la serie. También era una serie que tenía mucho baile, sobre todo de dibujantes, y tampoco es fácil, ¿no? La iconografía del motorista fantasma, una calavera con fuego, pero créeme que no todo el mundo la dibuja igual, y aquí le veremos con ojillos, ¿no? Hay quien le pone ojillos, hay quien deja las cuencas vacías, y bueno, y también al mismo tiempo que incluso en alguno de estos números pues te muestran algún poder nuevo, ¿no? Porque siempre tenía algo que le sacaba de alguna situación. Pero vamos, que está sobre todo gracioso. Decir como curiosidad que aquí también incluyen el número de la Legión de los Monstruos, el cual me lo incluyeron en Morbius, me lo incluyeron en el Man-Thing, me lo incluyeron, lo tengo repetido 4 veces ya, que la Legión de los Monstruos es este grupo que hicieron los seres sobrenaturales de Marvel. Sí, que de hecho ha tenido su intento de recuperación por parte de Marvel. Sí, ha tenido varios. Lo que pasa es que, bueno, Marvel ya no hace terror. Ya no se desprendió del terror en los 90, que fue la polémica también que hizo alejarse a Warren Ellis, y no se ha vuelto a tocar el terror como se tocaba antes. Pues nada, ¿pasamos o qué? Sí, claro, ya no tengo que decir nada más de mi motorista. Ya les he dicho que la próxima semana lo más seguro que les haga el especial, así que ahí aprenderán de motorista. El carnet de la moto, ¿no? Ahí os sacaréis el carnet de moto. Pues bueno, este Elric, que tanto os estabais preguntando, que lo vimos anunciado como edición limitada por el 25 aniversario de SD Distribuciones. Y vemos que ha sacado Yermo, ya nos había publicado este Elric, una historia más de Elric, mejor dicho, una adaptación de Elric, porque ha tenido varias. Ya no solamente dentro en este formato europeo, sino que lo veremos ahora dentro de un rato en también cómic americano. Ha llegado a tenerlo Marvel, Dark Horse. Es un personaje del que los derechos han pasado por muchas manos. No se atreven a hacerle una historia nueva, sino lo que hacen es
a las adaptaciones de los relatos de Michael Moorcock. Sí, que son muy fieles a las historias. Entonces, pues tampoco es un material completamente nuevo. Al menos para mí. Aquí las adaptaciones de Julien Blondel y Jean-Luc Cano. Pero bueno, luego al dibujo tendremos a Didier Pou, a Robin Rech, Jean Bastide, Julien Tello, porque son 4 volúmenes los que publicaron por separado en Yermo, pues ahora están recopilados los 4 en un solo tomito. Por lo tanto, se queda la obra un poquito más económica. Una obra que de dibujo no voy a decir, vamos, no le voy a poner ninguna pega en ningún momento. La historia que ya conocía, pero sí que me ha dado otro tipo de interpretación, porque el dibujo es brutalísimo, es preciosista, el color le da ese toque de fantasía a la vez que le da un toque de crudeza. Me enseña cosas que muchas veces se nos ha olvidado de este Elric. Elric no es un héroe como tal. Elric no es el típico bárbaro que va a salvar a todo el mundo, sino que Elric es el emperador que viene de un linaje de varios emperadores, los cuales son los melimbonenses, por eso del Elric de Melimbon, que han sido, pues el mundo está separado, este reino está separado en razas, ellos viven en la ciudad del sueño y ellos tienen esclavizados a los humanos. La propia raza humana ellos la ven como inferior. Incluso vamos a ver cosas que en otras adaptaciones no las hemos visto, de cómo Elric, que sufre con una enfermedad genética la cual le debilita, tiene que estar alimentándose de sangre. Esto luego le hará la gracia, hará el paralelismo con esa espada que tiene él, que se llama la Tormentosa, que la Tormentosa lo que hace es una espada que está viva, una espada que tiene conciencia y que cada vez le pide más sacrificios, cada vez le pide más sangre para restituirle a él y por el hambre de la espada. Pues es una persona que es débil, su propio pueblo cree que es débil porque no ha mostrado la crueldad suficiente que han mostrado sus antecesores. Y vamos a ver aquí, sobre todo en ese primer álbum, cómo hay ciertos intentos de traición para que él deje la corona. En ese primer tomo veremos cómo abandona su puesto de emperador y a partir de ahí vendrán todas las aventuras de Elric de Melimbon, que le irán haciendo pues avanzar, cada vez conquistando nuevas tierras, conociendo nuevos enemigos y conociendo más de su destino y de esta tierra en la que se mueve. Porque hay que decir que Michael Moorcock, una de las si creemos que estamos ante la típica historia de espada y brujería, Michael Moorcock ya se aseguró de que esto no fuera así. Y la gracia que tenía este Elric de Melimbon, que roza del mismo modo con la fantasía que con la ciencia ficción, puesto que vamos a tener la personificación del héroe eterno, que en cada una de las dimensiones, con sus reinos propios, pues esa personificación del héroe eterno, pues que aquí es Elric, en otra tierra será Corum, en otra será Blockhawk, en otra era el Erascoet Entonces, vamos a ver que le meten ciertos temas de multiversos, de ciencia ficción, y es cosas que no tenían en ese momento todavía los cómics de aventuras, de elfos, de enanos, el Dungeons and Dragons, ¿no? Al que estábamos acostumbrados. Por eso pegó tal pelotazo. Y hay que decir, la historia es la que es, la historia es la que ya conocía. Lo que pasa que con esta narración, con estos dibujos, con estos diálogos tan bien llevados y con ese toque más oscuro, más macabro, más terrorífico que le dan en esta adaptación al europeo, creo que gana por enteros. Es un dibujo súper atractivo, pues con una historia que si os gusta el tema de las aventuras, si os gustan aventuras un poquito más complejas, que también que atañen un poco meterte en las reglas de este mundo, en las propias reglas de este mundo, en las propias reglas que tienen los dioses, la magia, viéndolo, porque tampoco te lo van a ir explicando, simplemente vas a ir comprendiendo el rol y vas a ir comprendiendo las funciones de cada uno de los seres mágicos que salen en esta historia, en función vayas viendo el cómo se comportan, no porque te lo explican con un bocadillo enorme. Entonces es genial, directamente. El tomo muy bien editado, pues un tamaño, como veis, bastante grande, aún así no es manejable, no es tampoco de los tomos pesados, porque al fin y al cabo son 200 y pico páginas, que vienen aparte pues acompañados con toda la historia, con todos los diferentes
diseños de los autores, páginas originales. Cuando te compras un tomo de Mignola y viene atrás exactamente todo el proceso creativo, pues está muy fotocopiado, muy al estilo de eso. Muy al estilo de eso, además la manera de maquetarlo, la manera. Entonces, y bastante material, porque me imagino que lo que han hecho aquí ha sido recopilar todos los extras, en vez de ponerlos al final de cada historia, pues los han recopilado todos juntos. Pues unas historietas que la verdad es que te molan, ¿no? Porque tiene ese toque de más que un héroe, estás ante alguien que tiene la maldición de su legado. Entonces, recomendable para todos los que os guste ese mundillo o los que disfrutéis o los que hayáis disfrutado directamente del Elric de Melinborn de toda la vida. Los que hayáis, por ejemplo, si me pasas, Germán, los que hayáis disfrutado, por ejemplo, de este Elric, que este Elric es el que el primero que publicó Yermo, que eran las adaptaciones que hizo para First Comic, Roy Thomas, junto con Peck Craig Russell, que os podéis imaginar, pues aquí los tonos son completamente diferentes, más llevados al mundo de la fantasía, más llevados a esos mundos de fantasía más conocidos con esos colores tan vivos. Aquí le presentan como un ser un poquito más bueno, que tiene más bondad. Pese a que sea un emperador duro, no hace las cosas que podemos ver en el otro. No hablan aquí casi nada en ningún momento de poner al humano por debajo de su raza, mientras que en el otro cómic sí son más durillos. Por hacernos una idea, estas historias aquí con First Comic, la verdad es que avanzaban muy rápido, porque yo lo leí con esto, lo leí con Corum. Son historias que pegan saltos muy rápidos, tienen como mucha prisa por acabar, mientras que, por ejemplo, en el formato europeo vemos que la historia está bien contada, que va reposada, va al ritmo que tiene que ir, mientras que en este formato americano, aparte de que quieras ver el pedazo de arte de Peck Craig Russell, que también os voy a decir, hay unos fallos en este tomo, en la reproducción, pero imposibles de saltárselos porque es de deterioro del material original. Por lo tanto, lo que se ha hecho es ella os ha escaneado, se ha arreglado un poquillo, pero hay ciertas paginillas con el tono del color que pierden bastante. Pero luego, una vez que pasas ese sitio, pues vemos aquí a mi querido Peck Craig Russell, a Michael Gilbert, que hacen pues el Corum que te digo, perdón, el Elric que tenemos todos en la cabeza. Entonces este es más fantástico, este es más típico, más para el que le guste la fantasía de espada y brujería a secas, y el otro para el que le guste con tintes un poco más oscuros, más realistas y con ese toque más, no sé cómo decir, más obsceno del medievo. A mí es una serie, la moderna, ¿no? Que no me metí en su día precisamente porque no me llama mucho, casi nunca, la fantasía clásica en general, ¿no? O sea, a mí si no tiene una vueltecita de tuerca en algún momento o me lo venden de otra manera, es que me parece todo El Señor de los Anillos 2, ¿sabes? Entonces no me metí en su día. Esta cambia, por lo que te digo, porque le mete unos elementos incluso muy metafísicos. Hay elementos que son completamente metafísicos, o cuando reúne a los 4 héroes y les cuenta la historia de que vosotros sois el mismo pero en diferentes sitios. Sois la misma alma. Bueno, hay unas locuras en ese aspecto y te habla de mundos, ya no solamente el mundo material, te habla del mundo que está más allá, pero no te habla de un más allá como el cielo, te habla de un más allá como si fuera directamente otra dimensión. Sí. Seres dimensionales, esas cosas, te lo mezcló muy bien y es lo que creo que hizo a todas estas sagas de Michael Moorcock. Creo que es lo que las hizo especiales frente a todo la avalancha que había de cómic de fantasía heroica. Sí. Aquí hay varios comentarios al respecto. Pone Tony Martín. Pepinazo, me siguen gustando más las novelas, pero muy buen cómic. Sí, luego, y es que el europeo además es que entra por los ojos desde el principio. Tío. Sí, no, el dibujo sí que está muy guapo. La Casa del Sótano, el que quiera ver cuál es la verdadera Casa del Dragón, que se lo lea. Tony Martín otra vez pone, sin el Elric no tendríamos Geralt de Rivia seguramente. Y añade la Cosa del Sótano ni a Warhammer. Pero sí, bueno, porque... no lo sé, o sea, yo sé que habría que traer un experto en fantasía medieval, porque a ver, la fantasía medieval
yo creo que tiene unos cánones muy establecidos. O sea, este estilo de elfos oscuros, llámalos como quieras, tipos con el pelo blanco, largo, tal, te salen todos los videojuegos, en todos Sí, los sí, es cómics. que por ¿De eso, dónde vienen? por eso me No lo sabemos. cansa, por eso me cansa mucho, porque es que todos son muy parecidos, ¿no? A lo mejor, pues yo que sé, ponía ahí el ejemplo de Geralt de Rivia, sí, a lo mejor el prota es un poco más cabroncete y se las folla todas, ¿no? Pero al final lo que me estás contando no difiere mucho de lo que me han contado todas. Es que al final, No, pero aquí, por ejemplo, y más, fíjate, más que el americano, el europeo, en el europeo sí tiene, como ya te digo, me ha impresionado y creo que le da un sí, toque de originalidad. El verlo tan cruel, tío, el que sea tan pues cruel, que no lo hayan blanqueado tanto como en el americano, ¿no? sí. Pone la cosa del sótano, la estrella del caos la inventó Moorcock. Y me pone luego que esto es otro rollo, que nadie ha vuelto a hacer fantasía, tío. Pues yo qué sé, pues le daré una oportunidad. Ahora que está en integral, pues igual me animo. Pero ya digo, a mí en su día y por lo general, no solo leo mucha fantasía así clasicota, porque por eso, que me parece todo lo mismo con los mismos elementos y no te salgas de ahí porque... Ah, pone, habla de los libros. Bueno, ya es que ahí los libros sí que me va a costar más que me los lea. El cómic igual, pero meterme en una saga hay que pensárselo, dos veces. ¿Pasamos a lo siguiente o qué? Sí, No sí, sé quién sí. va. Hago yo. Que bueno, esto lo traje ya, como ha dicho Brun, en el especial de, entre comillas, ¿no? De cómic europeo que hicimos. Lo traje por traer una obra que estaba inédita, ¿no? Y que me llamó la atención en su día y resultó que ese mismo día dio la casualidad de que Guillermo la Ay, que la anunciaba, ¿no? anunciaron. Y dije, coño, no me jodas. Porque además yo me la había leído hace ya bastante tiempo. Eso es ojo de editor. Eso es Sí, ojo sí, de editor. 100%. Me la había leído hace ya bastante tiempo en inglés, ¿no? Y ahora, pues bueno, me lo he vuelto a leer en español. Además, yo solo me leí el primer número. El tomo que ha sacado Guillermo incluye los dos álbumes, los primeros álbumes, con lo cual, pues bueno, he continuado la historia y leyéndolo en mi idioma original, pues desde luego he pillado más cosas que en inglés no había pillado. Además que como me lo leí en digital un poco ahí de rapideo para ver qué tal, pues no le había prestado mucha atención. Eh, a mí es un cómic que la verdad es que me ha gustado mucho. Tengo muchas ganas de ver cómo continúa porque esto aviso de que tiene continuación. De hecho, el tercer álbum, si no me equivoco, sale en octubre en Francia. O sea, que tiene un ritmo bastante rápido con respecto a lo que suelen tener los europeos, porque esta serie salió el año pasado. Eh, entonces, eso, van con bastante cadencia. Y es una serie de ciencia ficción que nos la venden como una mezcla entre Akira y Mad Max, que desde luego tiene todo el sentido del mundo porque mezcla cosas de ambos. Ponéis el icono del chupito porque es una historia posapocalíptica, ¿no? En un futuro donde estas máquinas que aparecen aquí en la primera imagen eh, parece que han conquistado el mundo, ¿no? Esta especie de inteligencia artificial que se transforman casi en unos demonios, han hecho que la humanidad tenga que recluirse en una especie de colonias, ¿no? Distribuidas en distintos tipos, en distintos lugares que diga. eh, y mirando por su economía de supervivencia, ¿no? El agua, la gasolina, ese tipo de cosas, que es lo que hace que recuerden a Mad Max, ¿no? Además tenemos ahí unos clanes, una especie de mafias que son los que controlan estos recursos. Y estos robots, lo guapo que tienen es que tienen como una especie de rollo de que son seres divinos que le rezan a un ser superior llamado Zeus, que tiene como una pinta de estrella, de estatua griega, ¿no? Entonces te hace ahí una mezcolanza de cosas que la verdad que mola mucho. La verdad es que el world building, ¿no? que tiene este cómic a mí me encanta, ¿no? Por esa mezcla tan peculiar de conceptos que tiene.
Y luego la trama también mola bastante. Tenemos el tomo empieza con esta primera escena que he colocado aquí, en la que este tío calvo está huyendo de los robots y de pronto explota, ¿no? En una viñeta que recuerda precisamente a Kira, ¿no? En una explosión nuclear así. El hongo, el hongo. Eso es. Y luego, además son varias páginas de acción que están bastante guay. El cómic empieza por todo lo alto. Y luego tenemos un flash forward a 18 años después, en una colonia de Estados Unidos, de estas que digo, donde vive la humanidad un poco recluida, que además está dominada por una especie de clan de, de nativos americanos, ¿no? Le meten ahí ese rollo también. Es la que nos enfocamos en nuestro protagonista, que es un joven mecánico que le mola el tema de fabricarse sus propios robots, sus propias máquinas, y que se ve envuelto en una confrontación con esta mafia, ¿no? Mientras tanto, parece que estos robots se están saliendo de madre, ¿no? Y están amenazando a la colonia. Y nada, eso es un poco la situación que se nos comenta en el primer tomo, además de presentarnos un montón de personajes que también están bastante bien. Pero ya os digo, el mundo que se inventa aquí este tío está muy chulo, me parece que es original en muchos aspectos y tengo ganas de ver cómo continúa la historia porque vaya, termina un cliffhanger con todo lo alto. A pesar de ello, se disfruta bastante bien como tomo, porque cierra un poco, vamos a decir, el arco, entre comillas. Entonces, pues eso. Es una serie que recomiendo. También me parece un tema que el tema de la ciencia ficción, ¿no? Que en el cómic europeo no se suele tocar tanto, ¿no? Entonces, por eso también me llamó la atención en un principio. Entonces, pues, tanto actualmente, ¿no? Sí que es verdad que antes en los 90, 80 sí que se tocaba más, pero últimamente no se ve tanto. Y nada, yo lo he dicho, lo he disfrutado mucho, lo recomiendo y con ganas de ver los siguientes álbumes que aparezcan. El Egg-Boy. Sí, Pues nada, ahí queda ya, has insistido. sí, no, porque ya os digo, me ha gustado mucho y ahora habiéndome leído la segunda parte me ha gustado más, o sea que ahí queda. Pasamos a la última recomendación, que esta me llamó mucho la atención, la tuve en las manos y me arrepiento de no haberme la cogido, ¿eh? Yo en cuanto la vi y vi a Sigel y vi a Christiansen, la cogí directamente. La cogí directamente porque son dos de esos autores que encima cuando trabajan juntos, para que ubicaros, la de es un pájaro, es un avión, esa historia de un creativo que tiene que hacerse cargo de Superman, es de estos dos autores. Luego también hemos tenido a Christiansen, pues mira, el otro día lo vimos en el Sandman Midnight Theater. Lo hemos tenido también ilustrando esa historia de Deadman de Solo de Neil Gaiman. Superman Paz en el Mundo creo que también era de él. Pero aquí, en Genio, se salen de todo ese mundo superheroico. Nos lo trae Dolmen Editorial en su colección de novela gráfica. Y lo que nos van a hablar aquí en Genio es un poco justamente de eso. Estamos acostumbrados a que en la vida hemos hablado de gente que está muy por encima intelectualmente de nosotros, gente que creemos que están a un nivel superior, pero es un poco de lo que nos va a hablar la historia, de que hay veces que hay que pensar mejor en las pequeñas cosas antes que en las grandes. Cuando tu mente está pensando en grandes cosas, como que se olvida de disfrutar todo lo de su alrededor, entonces vas a estar... vas a sentir el peso de tu propia responsabilidad, el peso de tu propia autocrítica. Una persona que es un genio es una persona que va a más, va a más. Y cuando llega a ese límite, pues la verdad es que esa autocrítica pues hace que muchas veces sean personas que sufran, personas que no tienen un buen entorno, no saben tener aptitudes sociales.
no saben estar con otras personas, porque están tan encerrados en su propio mundo, en su mundo de cálculos, en su mundo de inteligencia, que les hace perderse eso. Y nos va a meter en la vida de un hombre, el cual pues siente una adoración desde el primer momento por Albert Einstein, uno de los genios de la humanidad. Él siente esa adoración, él siempre te va narrando cómo lo que ha sentido en su vida, desde que era un niño y le tuvieron que subir de clase, cómo no valía que le subieran de clase y le tuvieron que subir 2 clases, y ahí es donde viene el problema, porque tú intelectualmente puedes afrontar el ritmo del que te están marcando los profesores, pero luego a la hora del recreo, luego a la hora de establecer relaciones sociales, pues eres un chaval que tiene 2 años menos en una clase, o sea, a lo mejor eres un niño en un instituto. Entonces nos va a empezar a explicar un poco lo agrio que es eso, el cómo se ha volcado solamente en su trabajo, pese a tener la felicidad que quieren muchos, como puede ser un buen trabajo en el cual lo hizo destacando con una idea genial. Y el agobio de esta persona, ese martirio, es que ahora mismo no tiene una idea tan genial como la que tuvo para entrar en el trabajo. El hecho de tener también una familia, el tener 2 hijos, ver que su hijo está alcanzando la madurez sexual, que está empezando a tener las primeras citas con las chicas y él no estar preparado, pese a que su mujer se lo diga, habla con él se da cuenta que ha estado tan desenganchado del mundo real, tan metido en el mundo científico, que todo eso se le ha olvidado. Al mismo tiempo tenemos un personaje ahí que también es el suegro, el cual le veremos que nos llevaremos una pequeña sorpresa cuando veamos de joven de quién era guardaespaldas. Y es un poco lo que nos habla eso, cómo vive una persona que es intelectualmente, que tiene un coeficiente intelectual altísimo, una persona que creemos que está reconocida, una persona que creemos que lo están pasando bien, pues como muchas veces el ser tan listo, el ser tan genio, el ser tan inteligente puede tener consecuencias. De hecho, él mismo lo está viendo, lo que ha pasado, y su hija es superdotada. Por lo tanto, está viendo en sus propias carnes lo que le pasaba a él de pequeño. Es una historia bonita. Dejémoslo ahí. No es a lo mejor tan grande como yo me esperaba, porque se me ha hecho bastante corta. Pero sí es una historia muy humana, una historia muy de sentimientos y que te explican las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y muchas veces lo que digo, hay que quedarse con la idea de que el genio, el que está intelectualmente por encima de nosotros, a lo mejor está padeciendo y sufriendo más cosas de las que estamos pasando nosotros, y que a él también le gustaría, pues como se dice en algunos momentos, ser normal y encajar con el resto del mundo. Un segundo, porque no ha hecho una raid los amigos de Manga y Otra Viñeta. No me había dado cuenta, estaba aquí ensimismado viendo las páginas estas. Y nada, muchas gracias, 57 personitas. Muchas gracias, guapos. Bienvenido. A ver si recuperamos una hora nuestra, que os pillemos, que os podamos nosotros mandar la raid. Que últimamente no coincidimos nunca. Pues sí. Y nada, yo esto lo que he comentado, lo tuve en la mano y me llamó la atención. No me fijé en los autores. O sea, sin más estuve ojeando y dije, coño, esto pinta interesante, ¿no? Y luego me dijiste tú, de hecho, que era de Sigle Christensen, porque no me había fijado y ya pues me generó más interés todavía. Así que voy a ver si me la puedo conseguir de alguna manera, porque sí que le quiero echar un ojo, me da mucho la atención. Y el dibujo, pues muy experimental, que fíjate, para ser un autor que está en el mundo de los superhéroes, un autor que ha tocado siempre desde su toque, ¿vale? Que sí, eso te iba a decir, porque ha estado en los superhéroes, pero haciendo su movida. En la industria, pero hasta en la industria americana metido ahí. Es un estilo que se refleja muchísimo más en el estilo europeo, en el cómic de autor. Y es que hay páginas más realistas, hay páginas que juegan con el boceto, pero sobre todo es eso, jugar con la idea de las cosas, los bocetos, juega con la mancha, con el carboncillo, no hace una gran gala de colores. Luego otro puntillo que sí me ha gustado es el hecho de la rotulación, ¿no? Que sea una rotulación tan hecha a ese rollo a mano, porque le da ese toque más artesanal y ese toque más humano al cómic. Pero hay páginas que son una pasada,
te tiene que gustar el estilo del autor, porque es que en narrativa no tiene ningún problema. Simplemente te puede llegar a rayar a lo mejor en lo inacabado de sus dibujos, pero si te lo tomas como una experimentación y te dejas arrastrar por la historia, creo que le va como anillo al dedo. Muy Gerard también, ¿no? Que aquí ha cogido la imagen esa de la cara de Einstein, te ha puesto en la portada, Sí. te la ha puesto 2 veces aquí y otra vez. Porque eso es como una visión que tiene él siempre, porque hay que decir, bueno, ya si lo queréis leer, ya veréis por qué es. Verdad, yo esto probablemente pique. No sé cuándo, pero picaré. Y ya está, ya no traemos nada más. Sí, es que poquito bombo se la ha dado, o sea, yo me enteré porque la vi. Sí, sí. No sabía ni sabía que iba a salir, ni la tenía en el punto de mira. Y es de esto que ya cuando te vas a ir la ves, ¿no? Te acercas, la ves y dices, ponme esto que me lo llevo también. Sí, yo es que Pero eso, bueno, yo la tuve en las manos, estuve ojeando y por no salirme del presupuesto la dejé. Pero ahora bien, os voy a decir la mala noticia para algunos. Qué jíbaro, que no es. sí, no, yo de hecho cuando lo cogí pensaba que era de papel, que Sí. publica mucho en ese formato, ¿no? También parecido y no, luego vi que era Dolmen. Sí, yo igual, yo vi lo de NG, digo, ¿quiénes son los de NG? Ya vi por aquí que era de. Bueno, vi que era de Dolmen, pero aquí no te pone que sea de Dolmen hasta que no vas dentro, ¿eh? Claro, claro. Sí, no, con lo de, por ejemplo, la del Eulogio, que es la que tengo aquí visible, tienen lo mismo. Tienen el loguito ese de novela gráfica y ya está, pero no indican en ningún lado que sea Dolmen. Y por lo demás decir que la original se publicó en 2013. O sea, no es un cómic actual, es un Sí. cómic que se ha aprovechado, que era inédito aquí en España. Pues muy interesante. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?